Buen día a todos los que se conectaron. Emanuel, Esteban, ¿les parece que arranquemos a presentar ya, teniendo en cuenta que estamos cortos de horario? Vamos a demorar unos minutos, así que esperemos que para cuando pase el tiempo se vayan conectando los participantes que faltan. Dale, yo no tengo problema. Bueno, buen día a todos y todas los presentes. Mi nombre es Noelia Ordenavía, soy directora de certificación y competitividad de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia del Chaco. En esta oportunidad decidimos armar en articulación junto con la Dirección de Bosques, IFCC y Dirección de Bosques de la Nación, este curso teniendo en cuenta que había demanda del sector productivo de acceso a la información y de generar, en definitiva, recursos humanos para poder llevar adelante o poder empezar a pensar en llevar adelante este tipo de procesos. Bueno, desde la provincia tenemos en claro que el rol del Estado en los procesos de certificación tiene que ser el de facilitador. Necesitamos brindar las herramientas que estén a nuestro alcance para achicar la brecha que hay entre la realidad productiva de nuestra provincia y los estándares internacionales de normas como FSC. Y bueno, es en ese marco que decidimos armar esta oferta académico-profesional para responder a una demanda concreta que recibimos hace unos meses en una jornada que se hizo tipo charla entre FCC, Dirección de Bosque de Nación, Dirección de Bosque de Provincia, Subsecretaría de Desarrollo Forestal de Provincia y bueno, todo el sector productivo. En cuanto a certificación propiamente dicho, hay bastantes novedades en la provincia en cuanto al trabajo que venimos llevando a cabo y que esperamos que se concrete durante el año que viene. Es un poco largo explicar, así que prefiero dejarlo para la finalización del curso, por ahí los que estén interesados puedan quedarse un ratito más y lo vemos en el tiempo de hoy, que es más específico de este tema. Ahora le doy la palabra a Emanuel Carrocino, que es el director de bosques de la provincia. Bueno, gracias Noelia. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Lo mío es simple, rápido. Agradecer a todo el equipo que está organizando este evento, esta capacitación. Como dice Noelia, fue un pedido o una idea que surgió en una reunión en el marco del plan de desarrollo del Palo Santo, digamos, que llevamos adelante las provincias y nación. Así que por eso estamos acá, la provincia, está Nación, está Eduardo Mangui y bueno, y algún otro, y Maxi Ascona en representación de la Dirección Nacional de Bosque, que bueno, en el caso de la provincia del Chaco somos los que estamos trabajando en este plan. Y bueno, estamos llevando adelante lo que es la fiscalización del Palo Santo. Creo que es fundamental a la hora de pensar posteriormente en una certificación. Así que simplemente eso, agradecer a todos los participantes, a Esteban, también por permitirnos trabajar y difundir un poco esta cuestión. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es contar la experiencia nuestra o nuestro aporte en lo que es la tramitación de los permisos, el análisis técnico y la posterior intervención en campo en la fiscalización y el martillado que hacemos en el campo cuando se está aprovechando el Palo Santo. Así que, bueno, tenemos dos participantes que no sé si están conectados ahora, que son Antonio Morales y Fernando Palavecino, pero son ellos los que van a hablar de esta cuestión. Así que simplemente eso, darle la bienvenida a todos y bueno, espero que sea beneficioso este encuentro para todos y que todos podamos llevarnos algo positivo y que se pueda empezar a avanzar hacia el futuro
pensando en lo que es la certificación forestal del permiso de aprovechamiento o del aprovechamiento del palo santo particularmente, y bueno, y la certificación forestal en general, ¿no es cierto?, a partir del bosque nativo, que es fundamental acá en la provincia del Chaco. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos. También, por supuesto, me corresponde un momento de agradecimiento, así que paciencia por las repeticiones, pero realmente es una alegría poder organizar actividades tanto con la provincia de Chaco, con quien tenemos un acuerdo de cooperación, como con la Dirección de Bosques de Nación. Como comentaba Emanuel, me dieron la oportunidad de participar en una reunión de esta mesa de trabajo en torno al Palo Santo, que hay también junto con Formosa y con Salta, así que muy agradecido por esa primera iniciativa, y bueno, por supuesto, y creo que estamos todos en esta misma línea de buscarle la vuelta para que el aprovechamiento de los bosques y en general de los recursos naturales sea sustentable, y bueno, y si eso es junto con un sistema de certificación o no, es un tema anecdótico, pero el tema de fondo es un tema que compartimos, así que con esa visión común que tenemos en este sentido, es que bueno, que todos nos predisponemos a trabajar juntos, y yo eso lo celebro, porque creo que es muy importante y muy necesario y urgente en definitiva. Así que de mi parte, por lo menos, sin más introducciones, empezaría con la charla, a menos que alguien me haga algún llamado de atención o algo que esté faltando. Mientras tanto voy compartiendo la pantalla. Bueno, entonces asumo que no queda nada pendiente, por favor. A todos les pido, bueno, micrófonos cerrados, especialmente para evitar ruidos. Y que participen, que pregunten, que aprovechen la oportunidad. En principio a través del chat, pero también pueden levantar la mano o abrir el micrófono y pedir la palabra. Vayamos viendo a ver cuál es la manera más dinámica. Lo que sí, por una cuestión de tiempo, si van a pedir la palabra, traten de que sea concreto, al punto, planteando una pregunta, una observación, una objeción, lo que sea, pero sí seamos como muy ajustados en los tiempos, porque el programa es bastante intenso. En ese sentido, tal como ya vieron en la invitación, se mantiene el programa tanto para hoy como para mañana, para tener esta charla a la mañana de 10 a 12, y durante la tarde, perdón, a partir de las 16 horas, con estas actividades previstas desde Nación y desde Chaco, para ir cubriendo un poco las exigencias vigentes. Como ya habrán visto, la reunión se está grabando, ya hubo un pedido de permiso en ese sentido. Las cámaras como prefieran, por ahí en algún momento sí me gustaría que hagamos una foto colectiva. Y bueno, nada más. Un poco en cuanto a qué es lo que espero ver durante la mañana, comentarles un poquito, es muy brevemente qué es el FCC, simplemente para que se entienda qué son los principios y criterios de manejo forestal, cómo funciona el sistema, cómo es una evaluación de manejo, y un poco cuáles son los beneficios de la certificación. Lo que se refiere al FCC, primero es importante tener una dimensión internacional del FCC, y una dimensión en Argentina del FCC, ¿no? Son dos asociaciones civiles que coexisten, tenemos un acuerdo para poder representarlos en el país, y bueno, con la misión compartida de que el manejo sustentable sea ambientalmente apropiado y socialmente beneficioso. Esto es, desde que se crea el FCC en el 94, su manera de trabajar y de establecer estándares y demás. Cuando digo que es una asociación civil, lo que estoy diciendo es que hay personas y organizaciones, que pueden ser tanto empresas como organizaciones no gubernamentales, que forman parte y que deciden el rumbo de esta organización. Y a nivel Argentina es muy similar, salvo que nosotros fuimos creados en 2010 y reconocidos a nivel internacional en 2018. Es una estructura sumamente democrática, diría, como muchas otras asociaciones civiles, donde hay asambleas, donde se decide
quiénes son las autoridades y se decide sobre el rumbo de la organización, sus objetivos, planes de trabajo y demás. Y lo que sí tiene en particular es que esa diversidad de personas y organizaciones en general tienen un interés que prevalece sobre los demás, a nivel económico, ambiental o social. Por ejemplo, organizaciones dedicadas a la conservación de especies serían claramente organizaciones ambientales, aquellas que defienden intereses de los trabajadores o de pueblos originarios serían de la cámara social, y empresas que aprovechan bosques, que transforman la madera o productos no madereros serían de la cámara económica. Lo particular que tiene FCC es que tiene que haber mayoría simple dentro de cada uno de estos grupos. Dentro de cada una de las cámaras tiene que haber mayoría para que se pueda establecer un cambio en la normativa. Esto básicamente protege a los intereses ambientales y sociales para que, ante un eventual dominio en cantidad de la Cámara Económica, no pueda flexibilizar los estándares, sino que hace falta el consentimiento de cada una de estas tres cámaras. Exactamente qué hace FCC, bueno, por un lado desarrolla estándares, que lo hace en la discusión entre sus miembros y en consultas públicas abiertas con terceras partes. Naturalmente facilita el diálogo, porque todos estos actores en definitiva convergen en una misma organización. Y bueno, por supuesto cuida su marca registrada, digamos, FCC es una marca registrada. A ver, voy a intentar acá compartirles un videito de 1 minuto, como para dar una breve orientación, si alguien me puede confirmar si el video se está abriendo también para ustedes. Y si se escucha. ¿Se abrió el video? ¿Lo ven? No, Esteban, no todavía. Entonces lo estoy disfrutando yo solo, esto no se vale así. Bueno, voy a dejar el video para después, digamos. Lo que no hace FCC es hacer auditorías directamente, sino que lo hacen entidades de certificación, son independientes a FCC. Lo que sí hacen esas organizaciones es acreditarse ante FCC, ajustarse a los estándares de FCC y emiten eventualmente un certificado en nombre de FCC en la medida que se cumplen los requisitos del sistema. Pero no lo hace FCC en sí mismo, y tampoco FCC brinda asesoramiento directo a empresas, ni actúa, digamos, como consultor o brinda asesoramiento directo, sino lo que hacemos en todo caso son capacitaciones sobre los estándares del FCC. Para meternos un poco más en el tema bosques, bueno, es interesante tomar conciencia de que 1/3 de la superficie terrestre está cubierta de bosques, que son unos 4.000 millones de hectáreas, y también en lo que se refiere a plantaciones hay unos 300 millones de hectáreas. En Argentina, según la definición de la ley de bosques vigente, hay del orden de 50 millones de hectáreas. Luego, por favor, corríjanme desde Nación, si hay algún dato nuevo. Y esto es obviamente sumamente importante para la biodiversidad, de especies con grandes demandas como el yaguareté, por ejemplo, pero también para la diversidad de aves y mamíferos y otras formas. Y por supuesto tiene un rol fundamental en relación con el clima, y bueno, su manejo es esencial, no solamente por la provisión de bienes, sino también para muchas de las comunidades que viven en los bosques, que a nivel mundial es el 20% de la población mundial la que vive cerca o dentro de un bosque, y en el caso de Argentina en particular, en lo que se refiere a la población rural indígena, el 80% vive en un bosque. Así que definitivamente son muy relevantes. Así todo, bueno, sabemos que enfrentamos desafíos muy grandes en el sentido de la pérdida de bosques. Algunos son transformaciones que están permitidas y avaladas por la ley, en la medida que sean de bajo valor, digamos, ambiental, social, y con las correspondientes autorizaciones. También sabemos que hay pérdida de bosques de manera ilegal. Acá hay simplemente una referencia periodística a la preocupación sobre el tema. Este es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. En los últimos años se viene perdiendo aproximadamente unos 10 millones de hectáreas por año, según el informe de la FAO, de la evaluación de los recursos forestales. Y lo positivo es que esas pérdidas están en un ritmo cada vez más lento, o sea, hay una tendencia a que la pérdida sea cada vez más lenta.
En el caso particular de Argentina, se estima que perdimos aproximadamente el 70% de nuestros bosques, así que claramente hay mucho por hacer en este sentido y por encontrarle la vuelta. Esto ocurre en bosques nativos y también en bosques implantados. Las condiciones de trabajo también, en algunos casos son muy malas, no solamente con trabajadores que no están registrados, sino que por ahí no tienen los elementos de protección para hacer el trabajo, se exponen a riesgos enormes en la actividad forestal, a veces asociado con el uso de agroquímicos, malas condiciones de habitabilidad, etc. Entonces, esto es una situación de aquí y ahora, no es algo del pasado, sino que es algo que intentamos revertir cuanto antes, con o sin sistemas de certificación, pero cuanto antes lo podamos resolver y mejorar, mejor. Acá en este caso, en relación con la manera en la que se hacen las actividades en el ámbito rural, una declaración de Basterra de mayo de este año. Así que bueno, simplemente para dar un poquito de contexto de la necesidad que mejorar el manejo forestal no es algo que tiene solamente que ver con los países desarrollados o con mercados exigentes, sino también con una realidad cotidiana que cuanto antes podamos transformar mejor, ¿no? Así es que bueno, esta es un poco la premisa del FSC, de trabajar de esta manera, cuidando los aspectos ambientales y sociales. En términos más concretos, FSC lo que tiene es una certificación del manejo forestal que se aplica en el bosque. Este tipo de manejo existe de dos maneras, digamos, en los términos de FSC. Uno es sobre el que les voy a hablar hoy, que es el manejo forestal en sí mismo, basado en principios y criterios de manejo forestal, que es una de las normas de FSC, y la otra que se refiere a la madera controlada, que es una norma que lo que busca es evitar fuentes inaceptables, digamos, un manejo forestal con requisitos mínimos e indispensables para cualquier manejo de bosques y para cualquier procesamiento de los productos que salgan de esos bosques que pueda terminar dentro de un producto FSC, en el caso que hubiera mezclas, por ejemplo. Ahora voy a profundizar en eso. Y la otra certificación, y esto es importante que sea tenido en cuenta también, es una vez que sale del bosque el producto, todos y cada uno de los eslabones de la cadena productiva deben estar con una certificación de custodia de esa cadena productiva para poder asegurar la trazabilidad y que un producto final lleve la etiqueta FSC. Entonces, cuando ustedes ven en un envase de alimentos, de cosméticos, o en los productos que probablemente tengan en su casa que dice que es FSC, es porque cada uno de estos eslabones fue FSC, no solamente el bosque, sino también la pastera donde se hizo el papel, y luego en la imprenta donde se imprimió el libro, o el embalaje de cartón que puedan tener en su casa. La evolución del sistema, bueno, esto que arrancó en el 94, hoy tiene 50.000 cadenas de custodias a nivel mundial, o sea, 50.000 industrias que están en esta cadena. En Argentina son del orden de 120, 130. El crecimiento, como se ve, ha sido muy marcado entre el 94 y el 2009, en esos primeros 15 años, se alcanzaron 10.000 cadenas, y en los siguientes 12 años, o sea, en un periodo más corto, se sumaron otras 40.000. Así que claramente hay una tendencia de demanda desde el mercado y desde las industrias que terminan abasteciendo el mercado, muy marcada, digamos, una demanda muy fuerte. Y de alguna manera eso va también impactando, ese sería el corte al que hacía referencia en los primeros 15 años de vida del sistema, en las primeras 10.000 cadenas. Y en lo que se refiere a áreas certificadas a nivel mundial, que hoy en día son del orden de 230 millones de hectáreas, y en Argentina son 480.000, esa superficie es, de manera simplificada, unas 300.000 hectáreas son de plantaciones forestales, principalmente en la zona mesopotámica, y las otras 180.000 hectáreas son áreas de conservación. Después, cuando profundicemos en el estándar, van a ver que es uno de los requisitos del sistema. La tendencia no es tan marcada como la cadena de custodia, que ha sido y es muy empinada la curva de crecimiento, pero sí se observa una tendencia de crecimiento constante. Bueno, como les comenté, estos son los tipos de certificados. Las etiquetas que puede llevar un producto son de 3 tipos: 100%, mix o reciclado,
100% si se trata solamente de madera FSC, mix, como en el caso de una planta de celulosa, en la cual recibe fibra certificada de manejo forestal y también recibe fibra controlada, ¿sí? Y el reciclado se aplica exclusivamente cuando se tratan de materiales recuperados, ¿sí? Cartones, papeles, son por ahí los más comunes, pueden dar origen a una etiqueta de este estilo. Voy a ir salteando algunas son netamente ilustrativas, como para poder ir al corazón de la actividad. Esta es la variedad de productos que se encuentran en el país y a nivel mundial, de lo más variado, algunas quizás sean marcas que reconozcan incluso. En fin, entrando un poco más al abanico de temas que cubren estos principios y criterios, acá tienen estos 10 principios, como les digo, estos son los 10 principios o las 10 grandes reglas que lo rigen, y dentro de cada uno de estos principios hay criterios que ya entran en un poco más de detalle sobre qué se espera para poder considerar que está cumplido un determinado principio. En el caso de este estándar son 60 los criterios que desarrollan estos 10 principios, y a su vez esos criterios se evalúan según indicadores. Este estándar del FSC se puede aplicar tanto a plantaciones como a bosques nativos. Esto es el mismo estándar que se aplica en todo el mundo, los mismos principios y criterios son de aplicación global, exactamente el mismo texto en todos lados. La única variación está a nivel de indicadores, entendiendo que a la hora de verificar cumplimiento sí puede haber diferencias leves, digamos, en la interpretación o en las condiciones locales. Bueno, este estándar también se puede aplicar de manera individual o de manera grupal. Sobre la certificación en grupo, bueno, esta trae ventajas para quienes lo quieren implementar, ya que, bueno, permite reducir costos tanto de implementación como de auditoría, ¿no? Al convocar a un auditor y que evalúe varias propiedades, claramente, lo mismo con las acciones de monitoreo, en fin, hay una serie de beneficios asociados con la certificación grupal. Los certificados duran 5 años, esta es un poco la estructura a la que hacía referencia, de los principios, criterios, indicadores y verificadores. Y bueno, entrando un poco más en cómo funciona el sistema, hay distintos roles, digamos. Arriba a la derecha está el FSC como esta organización, esta asociación civil, que establece estándares y que los pone a disposición de un productor que quiere enviar un mensaje a un consumidor, y para que ese mensaje sea verificado, convoca a un certificador que verifica el cumplimiento de este productor. Y a su vez, este certificador está controlada por una entidad de acreditación que cumple con otros requisitos que el FSC le pone, y es quien audita a los auditores. Así que bueno, esto es un poco lo que, dado el tiempo disponible, voy a ir poniéndole un poco de ritmo a esto, pero básicamente es eso que les comentaba, de esta relación entre cliente y productor, que ya sea el productor que quiere enviar un mensaje al cliente de confianza, o en muchos casos también son los clientes los que demandan que el producto esté certificado. Esta presentación después se las voy a compartir, así que la pueden leer con más tranquilidad. Esta es la lista de las entidades de certificación que trabajan habitualmente en la Argentina. Más allá de eso, hay un listado completo a disposición en ese hipervínculo, que son del orden de unas 30 las que están habilitadas para trabajar en el país. Y como les contaba, esta organización que se llama ASI, que tiene este rol de supervisar y evaluar a las entidades de certificación y a sus auditores. Siempre todo esto ocurre además en un contexto de participación pública, en la cual los individuos, ONGs locales, autoridades municipales, autoridades sindicales, etcétera, son convocados en estos procesos de auditoría a realizar aportes, a hacer sugerencias, a plantear dudas, en fin, hay una muy activa apertura en los procesos de auditoría, en los procesos de control a las entidades de certificación. Hay canales abiertos para, de repente, objetar la transparencia o la rigurosidad que un auditor está o no aplicando a la hora de evaluar un productor.
Y bueno, lo que ocurre una vez que se desarrolla una auditoría y se produce el informe, digamos, de la auditoría, puede ser que el auditor detecte incumplimientos o no conformidades, eso se califican de distintas maneras, esas no conformidades. Pueden ser mayores, en la medida que pongan un poco en riesgo, digamos, el funcionamiento del sistema, o que afecte una proporción muy amplia de la producción, o que afecte a la integridad del sistema, o que fue previamente una no conformidad menor y no fue resuelta en tiempo y forma, entonces de repente se escalada. Las no conformidades menores, que son desvíos importantes, pero no con la gravedad de las mayores, y las observaciones, que son temas simplemente que el auditor deja registradas, que son potenciales no conformidades, que son temas que podrían derivar en una no conformidad, pero que todavía no lo son. Y que van ayudando justamente en el proceso de la mejora continua. Van a ver que la norma tiene dos lógicas de funcionamiento. Una es, establece mínimos exigibles, por ejemplo, no certifica y no acepta madera de conversión de bosques nativos. Ese tipo de cosas, digamos, o no acepta el uso de determinado tipo de agroquímicos. Son mínimos de cumplimiento obligatorio. Y por otro lado, la norma también tiene una lógica de mejora continua, de planificar, de actuar, de monitorear y de incorporar esas mejoras, esos aprendizajes al sistema. Entonces, atrás de esa idea también está esto de que el auditor, sin convertirse en un asesor, pero sí sea alguien que también marque de alguna manera el ritmo de la mejora. ¿Cómo es una evaluación de manejo? Bueno, en algunos casos hay preevaluaciones de manejo. Esto depende del tamaño de la operación que se esté por evaluar. Por ejemplo, si son plantaciones forestales de más de 10.000 hectáreas, obligadamente tienen que ir a una preevaluación. Este es el caso, por ejemplo, que acaba de ocurrir este año con la empresa Bosques de Plata, que a nivel internacional se la conoce como CMPC, que tiene propiedades en Misiones y Corrientes, y que justamente recibió una preevaluación a principio de año como condición para poder pasar una evaluación completa. En el caso de que sean operaciones en bosques nativos, las que superan las 50.000 hectáreas, en general, no en todos los casos, pero en general las que superan las 50.000 hectáreas requieren también de una preevaluación. Y bueno, esto tiene varios objetivos, como ven ahí: identificar los principales requerimientos, familiarizarse con el estándar y ver temas importantes que pueden llegar a requerir correcciones. Luego, la siguiente instancia es la evaluación formal. Se conforman los equipos de evaluación en función de las complejidades de cada operación. Claramente no es lo mismo una operación en el Chaco, donde hay pueblos originarios, que una plantación de 100 hectáreas en Entre Ríos, digamos. Entonces, los equipos se conforman en función de ese escenario a evaluar, ¿no? Bueno, se identifica el área geográfica donde se va a intervenir, de qué se trata la operación forestal, cuáles son los recursos disponibles, y la documentación y los registros que están a disposición en la empresa para poder hacer la evaluación. Y luego, a nivel de la unidad de manejo, o sea, la UMF es un término de uso frecuente en FCC, la unidad de manejo forestal, donde se evalúa ya en particular los sitios donde hay actividad, la documentación y los registros, y se hacen estas consultas a partes interesadas, como les comentaba. Las consultas, bueno, tienen su justificación de por qué deben ser hechas y traen beneficios, digamos, de distintos tipos, o sea, que aportan a la transparencia. Acá está la diversidad de actores que son consultados en los procesos de consulta. De vuelta, digamos, profundizando en el tema. Y qué hacer el auditor con los comentarios. Bueno, va a evaluar la información, por supuesto no puede guiarse por comentarios, sino que tiene que tomar esa información, procesarla, revisar la evidencia que las partes interesadas le puedan estar acercando, y corroborar esa información con otras fuentes, haciendo otras entrevistas o volviendo al campo a verificar determinadas cosas. En fin, todo eso en definitiva lleva
a mejorar el proceso de evaluación. Y en las auditorías anuales, bueno, también se van revisando las cuestiones que hayan quedado incumplidas de la evaluación principal o de las auditorías anteriores, se hace seguimiento a los reclamos, y en definitiva se verifica que el sistema de manejo esté funcionando de manera correcta. En definitiva, esto que les intento transmitir muy brevemente, disculpen un poco la celeridad, pero es para poder pasar al tema central, que son los principios y criterios en particular, es un poco para poner en evidencia la rigurosidad y la transparencia con la que se hacen las auditorías. Existe un buscador público de los certificados FSC, que es esta dirección web, info.fsc.org, en el cual pueden encontrar los certificados vigentes y los certificados terminados, tanto de manejo forestal, como de madera controlada, como de cadena de custodia, o sea, estos 50 y tanto de 1000 certificados, más todos los anteriores, están a disposición. Se puede saber quién era el titular, qué superficie tenía certificada, qué tipo de productos extraía, y el resumen de los informes de cada una de las auditorías que se le hizo a esa operación forestal. Bueno, existe una política de asociatividad también en el FSC, que lo que hace es establecer un criterio a través del cual el FSC evalúa y pone reglas claras para cualquier nueva organización que se quiere de alguna manera certificar con FSC con cualquiera de sus estándares, ya sean los de manejo forestal, los que aplican al bosque, o los de cadena de custodia. Y lo que se busca es poder detectar y evitar situaciones en las cuales de repente una empresa tiene una política y un estándar de trabajo en una propiedad y de repente en otra propiedad está haciendo actividades que no son permitidas. Hay una nómina de actividades que no están permitidas, que son estas que están acá en itálica, de la A a la F. Por ejemplo, el FSC no quiere involucrarse con organizaciones que estén involucradas con actividades ilegales en el sector forestal, o que estén violando derechos tradicionales y civiles, o destruyendo altos valores de conservación, o que estén convirtiendo bosques a plantaciones u otros usos no forestales, o que estén violando cualquiera de los convenios fundamentales de la OIT. Salté el punto E porque en Argentina, por lo menos hasta ahora, no se plantan organismos genéticamente modificados, por lo menos no a escala comercial. Así es que, bueno, es un poco esa política de asociatividad. Finalmente, ahora sí, voy a entrar en los principios y criterios. Hago una pausa para agua y para ver si hay preguntas, Mauro, en el chat, o si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo hasta acá, bienvenido. Manuel, ¿no? No sé si alguno, Eduardo, cree que hay necesidad de aclarar algún tema, o alguien de la audiencia. Bueno, como dicen, el que calla otorga, así que... En el chat no hay nada, Esteban. Bien. Por favor, hagan preguntas. Yo voy rápido, pero con la idea de llegar a término, pero la intención es ir aclarando dudas, así que no se dejen llevar por mi apuro, digamos. Bueno, estamos en un momento de transición en lo que se refiere al estándar de FSC, porque hay una nueva versión que se hizo pública, que está en proceso de entrada en vigencia, que es esta versión 5 que les estoy por presentar. Sin embargo, todavía en Argentina se puede optar por el uso de la versión 4. La verdad es que tienen gran similitud entre un estándar y el otro. Me pareció que lo más interesante y lo más prudente es presentarles el estándar que está por entrar en vigencia, porque incluso aunque certificaran mañana mismo con el estándar la versión 4, en poco tiempo más, en 1 o 2 años, la versión 5 va a ser obligatoria, así que me parece que es la mirada a futuro que conviene tener. Les voy a presentar los principios, los 10 principios de manejo forestal. Este es el primero de los 10 principios. Lean con atención lo que dice el principio. Como les contaba, cada uno de estos principios está apoyado en criterios, como si fueran las bases de una pirámide.
De esos criterios no les puedo exponer todo el texto porque se va a hacer excesivamente largo. Lo único que voy a presentarles es un punteo de las cuestiones centrales que estos criterios demandan para ser considerados cumplidos. Y los criterios para evaluar el cumplimiento son en definitiva. Así que este principio 1, como ven, se refiere al cumplimiento de todo un paquete normativo, tanto a nivel nacional como internacional. Para arrancar, que se trate de una organización legalmente constituida y el estatus no leal, sino legal de la unidad de manejo forestal. Es necesario cumplir también con las obligaciones legales para el aprovechamiento. Acá es donde entra la charla de la tarde a tener mucho sentido en cuanto a cómo se tramitan los permisos para el aprovechamiento. Establece también este principio 1 una responsabilidad en el operador forestal de proteger esa unidad de manejo y sus recursos, evitar asentamientos y cumplir con las obligaciones legales tanto de transporte como del comercio. Y en el caso de que surjan controversias, ya sea por el derecho escrito o el constitucionario, tener por un lado mecanismos para la prevención y detección, y también en lo que se refiere a la solución de esas controversias. Es necesario establecer un compromiso público de no ofrecer ni recibir sobornos, y por último, hacer una declaración pública de parte del interesado de que adhiere a largo plazo a los principios y criterios del FCC. En el principio 2, acá en el principio 1, en todo este paquete legal de aprovechamiento y de cumplir con las obligaciones tanto de transporte y comercio, claramente entran los requisitos de CITES, ¿sí? Que es uno de los convenios internacionales que aplica para el tránsito y la comercialización de especies amenazadas, y el palo santo justamente es una especie que está en el apéndice 2, así que eso también, tema para la tarde para los especialistas de Nación, para ser tocado, pero en el marco de FCC entra dentro de este principio 1 como parte de las obligaciones. En el principio 2 se refiere a mantener o mejorar el bienestar social y económico de los trabajadores. El principio 2 directamente relacionado con todo lo relativo a los trabajadores, empezando por el respaldo a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Estas son una serie de convenciones que aplican a nivel internacional, que tienen que ver con el trabajo forzoso, los temas de discriminación, la edad mínima de los trabajadores y la libertad de asociación. Digamos que esos son los 4 grandes temas a los cuales nos referimos cuando hablamos de estos 8 convenios fundamentales de la OIT. Por otro lado, otro de los criterios, el segundo de los criterios del principio 2, que después les voy a compartir la norma, la cual este estándar está disponible de manera pública también, pero se la puedo hacer llegar a quienes tengan interés. El segundo de los criterios de este principio establece esta necesidad de que haya equidad de género. Eso no quiere decir paridad en la cantidad de trabajadores, sino más bien que a la hora de ofrecer oportunidades de empleo, los haga de manera equitativa, lo mismo a la hora de ofrecer capacitación o de adjudicar contratos o procesos o actividades de manejo, que siempre esté esta consideración hecha. Esto es justamente una de las cosas que cambió entre la versión 4 y la versión 5. En lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo, consideren que es una norma, como les decía, de aplicación internacional, con lo cual no puede entrar en las prescripciones de detalle de lo que en cada país exige. Por lo tanto, da un paraguas y un marco
que refiere a lo que se refiere a materia de seguridad y salud, a cumplir con el Código de Prácticas de la OIT, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese código está disponible de manera pública y claramente abarca temas que también están abarcados por la legislación nacional, ¿no? de identificar los riesgos, de evaluarlos y de establecer medidas para, en definitiva, proteger la salud y la seguridad del trabajador. En lo que se refiere a salarios, también ofrece una garantía de que los mismos sean por lo menos iguales o mejores que los que corresponden aplicar en el trabajo, que los que corresponden según los convenios laborales, ¿sí? los acordados entre el Ministerio de Trabajo y el sindicato. Establece una obligatoriedad y una necesidad de que exista capacitación y supervisión para cada uno de los puestos de trabajo de quienes están involucrados en ese manejo forestal, sean estas personas empleados directos de la organización que tiene el certificado de manejo forestal, o si eventualmente fuera un contratista o un tercero que desarrolla actividades, también estos requisitos son aplicables, ¿sí? Tanto los de capacitación como los de salario, como los de seguridad y salud, por igual. Todo aquel que trabaje y forme parte de una operación certificada tiene que ajustarse a estos requisitos. Esto sin duda es un desafío en cualquier operación forestal, pero esta es la parte de las garantías que ofrece FCC. Y naturalmente tiene que haber mecanismos para resolver quejas, y en el caso de que hubieran pérdidas, daños, enfermedades o lesiones, otorgar indemnizaciones. El principio 3 está dedicado por completo a los pueblos indígenas, pueblos originarios. En la terminología de FCC se usa este término de pueblos indígenas. Por momentos hay un poquito de fondo, son chicharras. Disculpen, espero que no sea demasiado molesto para ustedes. Entre los criterios de este principio, bueno, siempre tiene un poco un orden lógico los criterios. Arranca, por ejemplo, en este caso, con la identificación de los pueblos que estén dentro de la unidad de manejo, o que aunque estén afuera pueden estar afectados por las actividades de manejo. Y por supuesto, los derechos, tanto de tenencia, como de acceso, como de uso de estos recursos, y la identificación de áreas en litigio si es que las hubiera. ¿Sí? Si hubiera áreas en litigio, habrá que establecer un proceso para resolver, para clarificar, para no intervenir en esas áreas hasta tanto esos litigios o situaciones sean aclaradas. Una vez que están identificados esos pueblos, el siguiente paso lógico es reconocer esos derechos y respaldarlos. Respaldar los derechos de esos pueblos originarios para que conserven el control de las actividades de manejo, por lo menos de las que tengan que ver sus derechos escritos, digamos, o sus derechos consuetudinarios. Los derechos consuetudinarios son los que son derivados del uso repetitivo, histórico y tradicional de un determinado pueblo, y que tiene que ver con sus costumbres, con esos derechos que también son reconocidos, no solo ante FCC, sino a nivel internacional. Ese derecho consuetudinario debe ser respetado y respaldado. Y esto incluye al control de las actividades de manejo. Pero eventualmente la organización puede negociar o ponerse de acuerdo con ese pueblo originario para que le sea delegado el control de esas actividades o del uso de determinados recursos. Para que esa delegación sea válida, tiene que existir un proceso de CLPI, ¿sí? Que es de consentimiento libre, previo e informado. Esos acuerdos, ese consentimiento, tiene que quedar claro por cuánto tiempo es, cómo va a ser renegociado, cómo va a ser renovado, cuáles son las condiciones económicas que existen, si es que las hay,
¿Cómo sería la rescisión de ese acuerdo? ¿Cómo va a ser la supervisión del acuerdo por parte de los pueblos originarios? En fin, es un documento, digamos, abarcativo de todos estos aspectos. También se le pide al operador forestal que reconozca y respalde los derechos y costumbres y la cultura de esos pueblos originarios. Y esto tiene que hacerse de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169. Estos son todos convenios internacionales también reconocidos por la Argentina, con lo cual la verdad es que son como de aplicación de todas maneras. Quizás al ponerlos dentro del sistema de certificación y revisarlos en particular, bueno, brindan una seguridad extra tanto a los pueblos originales como a los consumidores de que efectivamente todo eso está ocurriendo. Y esto es un tema de aplicación, por ahí en Argentina no tenemos casos, pero sí en el resto de Latinoamérica, y es un tema recurrente. De vuelta, en relación siempre con el tema pueblos originarios, está esta exigencia de identificar los lugares de importancia, tanto cultural como ecológica, como económica y espiritual. Y por último, en el caso de que se usen conocimientos tradicionales, estos tienen que ser compensados, y esa compensación de vuelta tiene que ser en un proceso donde hay consentimiento. Terminando con el principio 3 y pasando al 4, el 4 se refiere a las comunidades locales y al bienestar social y económico de esas comunidades locales. Tiene mucha similitud con el principio 3, el que acabamos de ver. Tiene una lógica muy similar en cuanto a la identificación de los derechos, su reconocimiento, la compensación en todo caso de los saberes y demás. Estas comunidades también locales pueden estar tanto dentro de la unidad de manejo como adyacentes. Y creo que esas son sus características principales. Están en itálica esos requisitos que son compartidos con el principio 3 en cuanto a identificarlas, lo mismo con reconocer y respaldar sus derechos y eventualmente buscar el consentimiento. Acá sí hay un requisito distinto que tiene que ver con ofrecer oportunidades de empleo a esas comunidades locales, oportunidades de capacitación, y que tanto contratistas como proveedores de servicios o de agregado de valor se hagan de manera local. Esta es una de las cosas que también promueve el estándar FCC. Hay situaciones en las cuales esto no es posible, quizás no están disponibles la capacidad, la tecnología, la experiencia, etc. Y no es, digamos, esto no es una situación que impida la certificación, pero sí busca FCC que eso sea promovido y cultivado. También el principio 4 agrega esta idea de contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad, no solamente por el lado del empleo, la capacitación y la oportunidad de trabajo, sino también desde el desarrollo social y económico, como puede ser colaborar en aspectos de salud, o deportivos, o culturales, o de otra manera con la comunidad. Y claramente le pide al operador que identifique, evite y mitigue los impactos negativos que pueda tener ante la comunidad local, ya sean temas sociales, ambientales o económicos incluso. Y finalmente, al igual que en el principio 3, requiere que existan mecanismos para resolver quejas y eventualmente otorgar indemnizaciones. Y por último, que se identifiquen los lugares de importancia cultural, ecológica, económica y espiritual. En el principio, ya empiezo a estar preocupado de que no haya preguntas. Me parece raro. No sé. O se cortó la comunicación y estoy hablando. No, estamos todos acá. Bueno,
Bueno, no duden en plantear preguntas o dudas, por favor. Voy metiéndole ritmo simplemente para poder cubrir los temas y ojalá guardarnos un momento ahí para el intercambio final. Van a ir viendo que en la medida que avanzo con el estándar, hay temas que se solapan. Por ejemplo, recién hablaba de este tema de identificar los impactos que puedan afectar a la comunidad, y van a ver un poquitito más adelante en el principio 6, que de vuelta se refiere al tema de impactos, tomándolo desde el lado ambiental, que eventualmente pueden terminar afectando a la comunidad. Esto es un poco una manera cruzada, digamos, que el FCC se propone que a través de sus distintos criterios no queden aspectos o miradas pendientes de ser revisadas. En el principio 5, lo que busca especialmente este principio, como dice, es manejar de forma eficiente el rango de los múltiples productos y servicios de la unidad de manejo para mantener o mejorar la viabilidad económica a largo plazo y de toda la gama de beneficios ambientales y sociales. Esto incluye este requisito de producir o hacer posible la producción diversificada en base a una amplia gama de recursos y de servicios ecosistémicos, que en definitiva busque fortalecer y diversificar la economía local. Esto puede ser hecho por el propio operador forestal o eventualmente por un tercero, que tercerice, no sé, por ejemplo, el aprovechamiento de la miel, si no formara parte de su negocio principal y está abocado a otra tarea, bueno, pero sí es interesante que el operador considere esto y amplíe esas oportunidades de aprovechamiento de los recursos y de los servicios ecosistémicos. O de repente que pueda haber una actividad recreativa, turística, en determinados lugares donde no interfiera con la actividad forestal, por ejemplo. Y podría haber ahí un servicio recreativo, una actividad que se pueda desarrollar en la misma unidad de manejo certificada, aunque no necesariamente lo haga el mismo operador. Bueno, naturalmente el aprovechamiento tiene que ser de una manera que pueda ser sostenido de manera permanente. También exige que en el plan de manejo se incluyan las externalidades, tanto positivas como negativas. Y de vuelta acá, esta exigencia o esta expectativa de que se utilicen servicios y que haya un agregado de valor local y apoyar al desarrollo de esas capacidades a nivel local. Y por último, demostrar un compromiso con la viabilidad económica a largo plazo. Esto se refiere en particular a que tanto la planificación de la actividad como los gastos sean coherentes en este sentido, ¿sí? Se puede llegar a demorar de repente las inversiones o los gastos que son necesarios para el manejo en el largo plazo, de repente para generar mayores beneficios en el corto plazo. Y esto es algo que no es sencillo de evaluar, pero cuando hay una tendencia marcada, esto sale de manifiesto en las auditorías y es algo que el sistema de ninguna manera busca promover, sino que por el contrario, ¿salí de la presentación? Me parece que sí. Sí, salió. Sí, perdón, toqué el botón de escape involuntariamente. A ver, un segundo, que vuelvo a compartir. Un momento. Bien. Bueno, acá estábamos en el principio 5, con el tema de la planificación y los gastos. Ahora sí, ¿están viendo, no, Mauro? Sí, Esteban. Bárbaro. Bueno, el principio 6 dice que la organización debe mantener, conservar y o restaurar los servicios del ecosistema
y los valores ambientales de la unidad de manejo, y evitar, reparar o mitigar los impactos ambientales negativos. Cuando hablamos de valores ambientales, se refiere, por ejemplo, a las funciones del ecosistema, como puede ser, simplemente como ejemplo, el secuestro y almacenamiento de carbono, también como otro valor ambiental, la diversidad biológica, los recursos hídricos, el suelo, la atmósfera, los valores paisajísticos. Así que cuando hablamos de valores ambientales es realmente una mirada amplia, lo que está buscando acá que sea identificado a la hora de evaluar los impactos. Como primer paso, y de vuelta en esta lógica secuencial, primero se deben evaluar cuáles son esos valores ambientales que están siendo afectados o potencialmente afectados, identificar y evaluar los impactos sobre esos valores ambientales que mi operación forestal pueda tener, digamos. Siempre FCC lo que propone es un criterio precautorio, entonces ante la duda de si va a ser o no afectado, recomienda considerar que esa potencialidad pueda llegar a ocurrir y por lo tanto definir o identificar esos impactos de todas maneras, de manera precautoria, y evaluarlos. En función de esto, de esa identificación, es necesario que se implementen acciones para prevenirlos y, bueno, una vez que esos impactos hayan ocurrido, mitigarlos o repararlos, según sea el caso. También establece una obligación en relación con proteger especies y hábitats que sean raros o amenazados, y eso lo establece especialmente a través de definir zonas de conservación. En un sentido bastante alineado con esto anterior, establece explícitamente que se protejan muestras representativas de los distintos ecosistemas presentes en la unidad de manejo. Entonces, si tengo un área de bosque, y un área de, no sé, de palmares, y un área de humedales, o un bajo, una laguna, lo que está acá claramente diciendo es, bueno, necesito tener por lo menos muestras de estos ambientes, que no vayan a estar intervenidos, o que si hay una intervención me asegure que el ecosistema no pierda sus funciones y cualidades originales. En particular, también nos pide, en relación con este tema de las especies y la protección de las especies, que el operador forestal establezca medidas para manejar y controlar la caza, la pesca, actividades de recolección y captura de especies. Acá, en algunas discusiones, que siempre las hay en el marco de FCC, porque hay siempre muchas voces y muchas campanas, ya les dije cómo funciona la organización, hay ONGs ambientales, empresas, representantes de los sindicatos. Por ejemplo, están estas discusiones, por ahí quienes defienden derechos de pueblos originarios dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que no vayan, o que establezca esta obligatoriedad de no permitir la caza, la pesca, la recolección, cuando de repente esto forma parte de los derechos consuetudinarios de un pueblo originario? Bueno, claramente esos derechos están por encima, pero claramente no se puede permitir o fomentar que haya un coto de caza o actividades que sean extractivas dentro de la unidad de manejo, que estén afectando su permanencia en el largo plazo, y que el operador forestal se mantenga ajeno o indiferente a este tipo de cosas, ¿no? Y el principio 6 continúa, es de los más extensos el 6, estableciendo también requerimientos sobre los cuerpos de aguas y su protección, y en el caso de que haya impactos, bueno, naturalmente evitarlos. Por ejemplo, en procesos de erosión, quizás hay que ver, digamos, en la región chaqueña cuán frecuente es esto, pero en la región mesopotamia, en las regiones donde hay lluvias torrenciales y abundantes a lo largo del año, en lo que se refiere a la infraestructura, por ejemplo, caminos, puentes, el impacto en los cuerpos de agua es algo bastante común. Entonces acá hay una cierta estrategia y acciones específicas que pueden justamente
ayudar a evitar estos impactos. En otros casos tocará repararlos o mitigar si no se pueden evitar de ninguna manera. Y establece también una exigencia de manejo a escala de paisaje. Esto, para el caso de las plantaciones forestales, es especialmente relevante, en el cual lo que está pidiendo acá el estándar es que haya una variedad en el paisaje, ya sea de mezcla o el uso, digamos, de distintas especies, o también, digamos, generar diversidad en lo que se refiere a tamaños o edades, o escalas incluso de los rodales que estén bajo manejo, ya sean de plantaciones o de bosque nativo, pero sí generando un mosaico, ¿no? Tratando de no homogeneizar y simplificar el paisaje ni el bosque. Y por último, una exigencia clara en relación con la no conversión de bosques, que es algo que ya les comenté. Establece algunas salvedades que la verdad es que son muy raras de encontrar cuando esas salvedades realmente pueden ocurrir y situaciones en las que una conversión de bosque pueda llegar a ser aceptado. Estas tres condiciones además son complementarias. Entonces, bueno, puede llegar a haber una conversión de bosque y que esto quede dentro de un área certificada siempre y cuando sea una porción muy limitada, esto es menos del 5% o un máximo del 5% de la superficie total de la unidad de manejo, y además esa conversión tiene que estar generando beneficios de conservación que sean claros, adicionales, seguros y de largo plazo, y además no dañar atributos de valor de conservación o altos valores de conservación. Este concepto de los ABC, de los altos valores de conservación, se los voy a desarrollar un poquitito más en detalle. Ejemplos de este estilo, de cuándo puede llegar a ser aceptada una conversión, cuesta encontrarlos en algunas discusiones. Por ahí alguien dijo, bueno, quizás un vivero de especies nativas que me va a servir a reintroducir especies amenazadas. Bueno, podría llegar a ser por ahí, dependiendo justamente de que no sea en un área amenazada, quizás una torre de control de vigilancia de incendios, o quizás un espacio para la comunidad que no se pueda encontrar en ningún otro lugar y de repente sea un espacio de uso comunitario, pero habría que ver, digamos, en qué situación. Claramente no se trata de una conversión típica de bosques para establecer otro uso forestal. Otro uso forestal, quiero decir, productivo, y en busca de la rentabilidad exclusivamente, ¿no? Bueno, y el principio 6, después por otro lado el principio 10, esto también se refuerza, descalifica a las plantaciones forestales que hayan sido establecidas en bosques convertidos después de 1994. Puesto en términos prácticos, un operador forestal tiene una propiedad en la cual desmontó en el año 1995, y 15 años después, en 2020, tiene intenciones de certificar FSC. Bueno, cuando se haga el análisis de las imágenes satelitales, el auditor deberá informarle, no, usted hizo esta conversión forestal, fue hace mucho tiempo, fue legal, pero lo lamento mucho, en el marco de FSC esto no se puede. Esta es una norma que, bueno, a los ojos de las ONG ambientales y de los consumidores es muy importante, porque les brinda una garantía de no conversión de bosques que es valiosa, pero también, si uno la mira con otros ojos, digamos, con otra mirada, te puede decir, bueno, pero si no convertí bosques, pero estuve involucrado en, no sé, en el empleo de trabajadores no registrados, quizás hasta menores de edad, digamos, en violación de los derechos fundamentales de la OIT, no hay ningún requisito en el FSC que sea retroactivo, excepto referido a la conversión de bosques. Bueno, está entre las muchas o pocas cosas que tiene FSC que por ahí ponen en evidencia que no es un sistema perfecto, pero bueno, es la resultante
de lo que la membresía del FCC propone, discute y en definitiva acepta. Esta regla del 94 se ha discutido en muchas de las asambleas. Existen iniciativas para revisarla y ver de qué manera se puede de alguna manera ajustar la norma, no retirarla, pero sí encontrar maneras en las cuales, si de repente el operador forestal tiene intenciones de certificar, si tiene intenciones de reparar el daño que puede haber generado en el bosque, de repente lo pueda llegar a hacer, que pueda reparar o eventualmente compensar el daño. Pero bueno, con los altos niveles de exigencia que tiene FCC, cuando uno se pone a escarbar el tema a fondo, bueno, pero ¿cómo puedo estar seguro de que lo reparo? ¿Cuándo considero que está reparado? Y si es una compensación, ¿cómo me aseguro de que sea equivalente a lo que se perdió? ¿Y qué pasa con las cuestiones sociales que se perdieron en los años en los cuales ese bosque no estuvo? En fin, son temas complejos que cuando uno empieza a hilar más fino va encontrando este tipo de detalles, ¿no? Cerrado el principio 6, entrando al 7, que tiene una introducción bastante larga, pero en definitiva se refiere al plan de manejo. Todo lo relativo al plan de manejo, o la parte central, digamos, los requisitos de FCC sobre el plan de manejo están en este principio 7, que lo que pide es que ese plan de manejo establezca políticas y objetivos que estén acorde con estos principios y criterios del FCC, que a la vez sean proporcionales a la escala, a la intensidad y al riesgo de las actividades de manejo. Este es un concepto que tiene cierta complejidad, la de la escala y la intensidad del riesgo, que requiere un poquitito de análisis y de involucramiento, pero que tiene mucho sentido, ¿no? Una operación de 100 escala, de 100 hectáreas de escala, naturalmente no tiene, digamos, en sus impactos y en sus objetivos y actividades de manejo, en definitiva, un riesgo comparable con una actividad de 100.000 hectáreas o de 5 millones de hectáreas como hay certificadas en Canadá, por ejemplo. Y lo que se refiere a la intensidad de manejo, lo mismo. Una plantación forestal que se maneja con tala rasa, con aplicación de agroquímicos, tiene una intensidad altísima de operación, una operación en el bosque nativo en que quizás se extraen 5 árboles por hectárea o eventualmente menos, o una actividad en la cual solamente se extraen productos no madereros. Definitivamente la intensidad del manejo es muy distinta en un caso que en otro, y los riesgos asociados en uno u otro también son claramente diferenciables, y por lo tanto la expectativa desde el lado de FCC es, bueno, la idea es que el estándar sea lógico, que sea apropiado, y que sirva para un gran abanico de manejos forestales, distintos manejos forestales. Bueno, se espera también que el plan de manejo sea implementado basándose en la información del monitoreo. Esto es lo que les comentaba antes de esta lógica de la mejora continua y del manejo adaptativo. Y que tanto la planificación como la documentación o los procedimientos, ya sea de inventario o los procedimientos de cosecha o de transporte, tienen que ser suficientes para orientar al personal, para eventualmente informar a los actores afectados, que un actor afectado puede llegar a ser, por ejemplo, un pueblo originario que usa o que comparte el territorio con la empresa que está haciendo la operación forestal. Bueno, de repente, no sé, en época de cosecha hay que prevenir la entrada de personas porque acarrea un riesgo para su integridad física, pero también es necesario considerar, por ejemplo, no sé, el uso melífero y qué especies o en qué momento conviene desarrollar determinada actividad de la operación certificada para no afectar a esos otros usuarios del bosque. Bueno, en concreto, digamos, en los criterios de este principio, lo que pide es que se establezcan políticas y objetivos que sean de vuelta ambientales, sociales y económicos, acorde con esta exigencia de FCC, que ese plan de manejo describa los recursos naturales. En esto seguro va a haber coincidencia con lo que requiere las autoridades de aplicación de las distintas provincias y los requisitos de CITES, en definitiva, cómo se va a cumplir con los requisitos de FCC,
y que se establezca en ese plan de manejo cómo va a ser el plan de trabajo y cómo va a ser la gestión social también, ¿sí? Todos aquellos requisitos que tenían que ver con el trabajador, con el pueblo originario y con las comunidades, los principios 2, 3 y 4, tienen que estar reflejados también en el plan de manejo. También este principio 7 pide que se definan metas verificables sobre los objetivos de manejo. Todo esto siempre es de acuerdo a la escala y la intensidad del riesgo. Entonces acá un operador mediano, chico, tiene que saber que todas estas exigencias de alguna manera se simplifican de acuerdo justamente a su escala y a su intensidad de aprovechamiento. También hay un criterio relativo a la necesidad de actualizar y revisar el plan y los procedimientos. ¿En función de qué? En función de los resultados del monitoreo, en función de las consultas a las partes, nueva información científica, cambios ambientales o cambios sociales, o incluso cambios económicos, ya sea de contexto del entorno o de la propia organización. Otro de los requisitos que tiene mucho que ver con esta idea de hacer operaciones que sean transparentes y abiertas a la comunidad y a los actores interesados, es poner a disposición un resumen público de ese plan de manejo. Esto es válido y está vigente para todas las operaciones certificadas del país, y bueno, para quien esté interesado en aplicar esto, están esos planes públicos, esos resúmenes de planes públicos de manejo a disposición. Para quien quiera, yo puedo facilitar ese material para la elaboración de un nuevo resumen. Y a los actores que estén afectados por la operación, que como indica su nombre, no es lo mismo un afectado que un interesado, se espera que sea involucrado tanto en las actividades de planificación y monitoreo. Este tema de involucrarlos, ¿qué quiere decir? De repente es convocarlos a una reunión, contarles, explicarles qué es lo que se está por hacer, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las actividades, y a la hora de monitorear lo mismo. No sé, en el caso de cualquiera de las especies que se pueda estar aprovechando, bueno, a ver, ¿cómo creen que debería ser el monitoreo? O más bien, desde el lado de la organización se está pensando que el monitoreo y la actividad sea hecha de esta manera, de tal y cual forma, tiene algún aporte para hacer. La verdad que en esto no hay protocolos que establezca el FCC, de que esto tiene que ser una cosa pomposa, digamos, y complicada, sino más bien que hay flexibilidad en ese sentido, de buscar la manera en la cual esto sea sencillo de aplicar, pero a la vez que reconozca a los demás actores en el paisaje, porque en definitiva en el largo plazo esto es lo que las propias empresas forestales reconocen, que al haberse involucrado con FCC ampliaron su mirada. En general diría que el operador forestal, en lo que se refiere a sus recursos naturales, a la especie que aprovecha, a la optimización de esos procesos, a la comercialización, son todas cosas que las tiene totalmente incorporadas, que les resultan naturales y esenciales para su negocio. Pero en general, lo que se refiere a los temas sociales, le resulta un poco más desafiante, más nuevo, o menos incorporado a la cotidianidad. En algunos casos ya tienen contacto con vecinos, en otros no. Y empresas que están certificadas hace 5, 10 o 20 años en el país, coinciden en que al haberse involucrado con FCC, lograron abrir canales de diálogo con vecinos, con organizaciones que de repente estaban interesadas en conocer más, y terminaron creando y generando vínculos positivos y de interacción positiva. Que lo que era un miedo a, uy, me va a venir a pedir cosas, o me va a complicar la vida, o me va a impedir la operación, finalmente se convirtieron, por el contrario, en aliados o promotores de la actividad forestal al poder entenderla, al poder entender mejor la idea de una corta anual permitida, de la búsqueda de la generación de empleo local, del agregado de valor, de que se maneja el recurso a largo plazo, en fin, muchos de los miedos que por ahí existen en la comunidad, a veces no en la comunidad inmediata cercana que conoce la actividad forestal hace tiempo, pero por ahí organizaciones no gubernamentales o personas
que son formadores de opinión y que de repente les falta información de base. Bueno, esa interacción con esas personas, con esas organizaciones, en muchos casos generan, como les digo, resultados positivos. Bueno, ya entrando en el principio 8, relativo al monitoreo, lo que busca es demostrar el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de manejo, monitorear los impactos de las actividades, las condiciones de la unidad de manejo, si es que han cambiado, siempre de manera proporcional, como les decía, a la escala e intensidad del riesgo, y con la idea de alimentar el plan de manejo y hacer un manejo adaptativo. Este monitoreo tiene que ser, como dice el principio también, de las políticas, de los objetivos, de las actividades y de las metas. Naturalmente también buscamos evaluar aquellos impactos ambientales y sociales que en el principio 3, 4 y 6 nos decía, bueno, atención con los impactos que se puedan generar. Bueno, en principio 8 claramente me pone en agenda que eso se ha hecho, y promoviendo la mejora, analizar e incorporar esos resultados. Al igual que con el plan de manejo, se solicita que se haga público un resumen de esos resultados, y este requisito último que tiene que ver con la trazabilidad, que sé que es un tema muy trabajado en la escala provincial y nacional, con el saco de FOR y demás. En el estándar de FCC aparece acá en este principio 8, que tiene que ver con implementar un sistema de trazabilidad que permita demostrar que el origen y el volumen de esa producción anual está prevista de los productos que se venden con certificado de FCC. Así que bueno, este es el principio 8. Pasamos al 9, les había dicho que íbamos a hablar un poco de qué era este tema de los altos valores de conservación. Bueno, porque hay un principio dedicado por completo a este tema. Estos valores son tanto ambientales como sociales, y no se refiere a cualquier valor, como vimos en el principio 6, que había valores ambientales. Bueno, esto no se refiere a cualquier valor presente en la unidad de manejo o cerca, sino que se refiere a aquellos que sean realmente destacados. Y hay una serie de criterios para definir y evaluar si efectivamente esos son de alto valor o no. El primero de los criterios lo que me pide es evaluar la presencia y el estado de esos atributos de alto valor de conservación. Pero me parece fundamental que podamos recorrer, aunque sea brevemente, cuáles son esos atributos. Ahí les dejo el primero de los atributos para que lo lean. Como ven, se refiere a las especies, en particular las endémicas, las raras, las amenazadas o en peligro, tanto a nivel global, regional o nacional. Por ejemplo, no sé, el caso del yaguareté tiene un nivel de amenaza a nivel regional distinto que a nivel nacional. A nivel nacional están más comprometidos a nivel regional. Y esto ocurre con varias especies. El segundo de los atributos se refiere a nivel de ecosistemas, o sea, a nivel de paisajes y mosaicos forestales que ocurran en bloques de gran escala. Estos paisajes forestales intactos responden a una definición que se aplica a nivel internacional, que son bloques de 50.000 hectáreas que no estén, de 50.000 o más, que no estén segmentados o fraccionados, por supuesto además que tengan una significancia de vuelta a nivel mundial, regional o nacional, y que alberguen poblaciones viables de una gran mayoría de especies. Así que son grandes bloques. En general estos ocurren en bosques boreales de Rusia, Canadá, el caso del Amazonas, algunos lugares de Indonesia. Hay otros lugares en el mundo, pero serían como los más emblemáticos eso, para que se den una idea de que cuando estamos dentro de un ecosistema de esas características, en un bloque de muchos casos de cientos de miles de hectáreas, una operación forestal que puede tener impacto en esas áreas, bueno, requiere una atención especial. El tercero de los atributos
es parecido al 1, con la diferencia de que se trata de ecosistemas raros, amenazados o en peligro, y que puedan estar siendo sur de la provincia, que hay un relicto en la zona cercana a Posadas, en la zona del Teyucuaré, digamos, en la zona de San Ignacio, en la cual hay una formación rocosa en la cual se observa un relicto de un ecosistema que está presente en Brasil, que es el Cerrado, y bueno, que hay una pequeñísima formación en la Argentina. Bueno, ese sería un ejemplo, o la palmera de Bonpland, quizás en otros lugares, probablemente existan en el Chaco, yo no los conozco, después si alguno de ustedes quiere ilustrar, más que bienvenido. Entonces, esos ecosistemas raros o amenazados en particular requieren una atención especial. No necesariamente un área declarada de alto valor quiere decir o es equivalente a un área que no se puede usar. ¿Sí? No se trata de eso. Un alto valor, lo que me está diciendo es, ojo, esto requiere una atención especial. Ahora van a ver el resto de los criterios que tiene el principio 9, pero dejo abierto esto y ya alertado de que un área de alto valor no es equivalente a un área que no se puede usar. En algunos casos quizás no se puede usar, pero no está implícito. Del 4 los atributos 4, 5 y 6 empiezan a tener cuestiones sociales de por medio. Los 3 primeros fueron claramente temas ambientales: especies, paisajes y ecosistemas. El atributo 4 tiene que ver con los servicios críticos del ecosistema, que puede ser, por ejemplo, una zona de protección de captación de agua o de control de erosión. El atributo 5 se refiere a necesidades comunitarias, donde esos recursos sean fundamentales para satisfacer necesidades básicas de la comunidad. O sea que si hay una comunidad que depende de una naciente de agua para abastecerse de agua, bueno, estamos hablando que es un recurso fundamental. Ahora, si por el contrario resulta que hay varias nacientes o varios recursos disponibles para el abastecimiento de agua, no va a ser de alto valor de conservación esa naciente dentro de la operación forestal. Habrá que ver en el contexto y en el paisaje qué nivel, digamos, es exclusivo o qué nivel de escasez tiene, ¿no? Y esto podría llegar a ser una necesidad relacionada con la subsistencia, con la salud incluso, con la nutrición u otras necesidades básicas, tanto de la comunidad como un pueblo originario. Y el atributo 6, complementando al anterior, pero en este caso dedicado a los valores culturales, pueden llegar a ser valores relacionados con la arqueología o históricos, que puedan ser importantes de vuelta en cualquiera de sus escalas, y que esa importancia esté relacionada con cuestiones ecológicas o religiosas, sagradas, económicas, en fin. Busca cubrir todo este abanico. Entonces hay un yacimiento arqueológico en algún lugar de la operación forestal, no cancela, digamos, a toda la operación, pero sí las actividades de manejo que se hagan en ese sector tienen que ser hechas de una manera que no las afecte. ¿Alguien abrió un micrófono? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Esteban, yo puedo. Por favor, sí, por favor. Sí, viendo este principio de alto valor de conservación, ¿considerás que el palo santo, estando en apéndice 2, sería una de las especies para pensar como específicamente para este principio? Bueno, hay justamente una guía que en particular revisa este tema, porque este concepto de altos valores de conservación no es un concepto propio de FCC, sino que es un concepto desarrollado a nivel internacional por varias ONGs, y justamente a lo que remite es a buscar la mejor información disponible en relación con cada uno de estos atributos. Y justamente refiere a convenios internacionales, a definición de áreas importantes para la conservación de las aves, o pastizales valiosos, y todos estos criterios están explicitados en esa guía de identificación,
Así que sí, te diría que sí, puedo revisar la guía a ver si explícitamente, digamos, o de una manera más contundente lo revisa. Pero sí tu pregunta me da pie para resaltar esto que decía de el hecho de que una especie sea declarada de alto valor no quiere decir que sea equivalente a que no se pueda usar, sino que Tal vamos a cual. tener que tener cuidados especiales para demostrar que, como viene ahora a continuación, que tengo desarrolladas estrategias que me permitan mantener o mejorar incluso ese atributo, porque de repente con el manejo forestal puedo hasta incluso mejorar. Ojalá en lo que veamos a la tarde podamos expandir sobre esto, pero se me ocurre de repente que uno puede favorecer las condiciones para la recuperación de una población de repente amenazada, y quizás históricamente fue utilizada de una manera intensiva y que por ahí hoy está en un nivel de degradación o de permanencia que claramente puede ser mejorada, ¿no? Y en esa búsqueda de las estrategias para mantener o mejorar los altos valores, de vuelta el estándar me pide esta apertura, esta consulta a los afectados, a los interesados y a los expertos en particular. El otro de los criterios, el otro criterio tiene que ver con que se implementen esas estrategias y esas acciones para el mantenimiento y la mejora del área de alto valor. Y acá, bueno, esto que les decía de que hay cierto solapamiento entre los criterios, que vuelve a hablar de monitorear periódicamente, que ya lo vimos en el 8, pero en este caso en particular sobre el estatus del ABC, de cómo van esas estrategias y esas acciones, y si es que hace falta hacer alguna adaptación. Y en esto de vuelta se puede contar con, o se debe contar con los aportes de los actores afectados, interesados y expertos. Si uno en la lectura del estándar piensa, uy, otra vez me voy a tener que ir a reunir con las partes interesadas, la verdad es que en una reunión puede ver todos los temas. Puede decir, yo voy a utilizar, este es mi plan de manejo, esto es lo que estoy planeando hacer, lo que pienso monitorear es esto y aquello, hice una identificación de áreas de alto valor y encontré tal y cual cosa, me gustaría monitorearlo de tal manera, o pensamos que la manera correcta de monitorearlo es esta, y me gustaría saber si usted tiene algún aporte para realizar. Entonces, no son 4 reuniones, 10 reuniones, sino de repente, bueno, la cantidad de reuniones que haga falta, pero de repente es en una única instancia en la cual me acerco, tengo el contacto, explico, soy claro, y de repente si hay aporte los recibo y tomo nota, o de repente, como en muchos casos ocurre, las otras partes por ahí ni siquiera tienen interés en asistir a una reunión. Por ahí no tienen interés en particular en lo que se está haciendo. Por supuesto, lo que se busca es generar las condiciones para la participación, pero no hay obligación. Ahora, si yo pretendo hacer participar a la gente y le invito a las 5 de la mañana o a las 2 de la mañana, y las condiciones que estoy proponiendo realmente no son apropiadas. O si propongo hacer la reunión en inglés, y claramente el auditor va a venir y me va a llamar la atención porque no es, como se dice en la jerga de FCC, no es culturalmente apropiado, ¿sí? Así que bueno, todas estas cosas son las que después en el detalle más fino se evalúan, pero en la medida que hay buena intención de hacer la consulta, de buscar, de repente hay veces que los interesados no tienen interés en participar o no disponen del tiempo, en fin. Eso es, también forma parte de la realidad. Y el tema de los expertos es muy importante porque hay verdaderamente un conocimiento en la Argentina bastante importante, quizás no tan alto como nos gustaría, pero sí hay universidades, institutos de CONICET, el INTA, institutos provinciales, fundaciones que desarrollan estudios. En fin, la verdad es que hay un nivel de conocimiento, hablando en general, por supuesto, ¿no? A nivel país, de conocimiento experto que claramente puede ayudar al manejo forestal. Y un poco ya entrando en el último de los principios, dedicado a la implementación, a ver cómo las cosas se llevan a cabo, e hilando un poquitito más fino, dice que las actividades de manejo realizadas por o para la organización de manejo forestal, esto por el tema de las empresas de servicio, terceros que puedan participar en el manejo, deben seleccionar e implementar
en concordancia con las políticas y objetivos económicos, ambientales y sociales de la organización y conforme a los principios y criterios en su conjunto. O sea, claramente relacionado con la implementación de estas actividades, cómo las cosas se llevan a cabo. Bueno, este primer criterio, en general diría, tiene bastante más que ver con la actividad de plantación, con las actividades de plantaciones forestales que el manejo de bosque nativo, creería, pero bueno, después quienes están más relacionados con el manejo de bosque nativo podrán decir, se refiere a regenerar la cubierta vegetal, para recuperar las condiciones anteriores al aprovechamiento. Para esa etapa de regeneración lo que pide es que se usen especies que sean ecológicamente bien adaptadas. Y acá justamente apunta a que si no fueran especies nativas, tiene que haber una justificación clara y convincente. Así que estos dos criterios diría que tienen en principio bastante más que ver con especies introducidas, ¿no? Y con el manejo de plantaciones. Y en el caso de que se usaran especies exóticas, tiene que haber, solamente podrían ser usadas cuando se puede controlar su carácter invasor, o sea, no se debería introducir una especie que sea invasiva, y además, si es que tiene carácter invasor, tiene que haber medidas eficaces para su mitigación. No está permitido el uso de organismos genéticamente modificados. Esto se lo mencioné también en lo que se refiere a la política de asociatividad, o sea, con quienes el PCC está dispuesto a involucrarse o emitirles un certificado, en definitiva. Y lo otro que pide es que se usen tratamientos silvícolas que sean ecológicamente aptos para la vegetación, las especies y los sitios en aprovechamiento. Perdón, ahí yo quisiera agregar algo Por favor, a la Maximiliano. consulta que vos hacías. Yo creo que lo que se está haciendo con el manejo del palo santo apunta a solventar el primer y el último criterio de los que están planteados en este principio. Primero, porque se trabaja con masas de bosques disetáneos y multiespecíficos, como son los bosques con presencia de palo santo, y el sistema silvícola, que apunta más al último criterio, es el sistema de diámetro mínimo de corta en este momento, ¿no? Entonces, mantiene la estructura remanente como cosecha futura y procura la instalación de la regeneración, ¿sí?, de las especies de ese bosque nativo. Quizás los otros principios sí están más orientados a lo que son plantaciones, pero, los principios no, los criterios, pero el primero y el último me parece que sí apuntan un poco a esto. Bien. Bien, gracias. Gracias por vincular la práctica concreta con la abstracción de los principios y criterios. Continuando con los criterios del principio 10, que es uno de los más extensos, también establece un requisito sobre minimizar o evitar el uso de fertilizantes. Tiene una exigencia sobre el manejo integrado de plagas y sobre el tema de pesticidas. La verdad es que es bastante extensa las exigencias de PCC en este sentido, porque tiene una política asociada al tema pesticidas, que establece distintas cosas. Por un lado, tomando en cuenta la toxicidad de los pesticidas, establece restricciones directas a que determinados productos directamente o principios activos no puedan ser usados, excepto cuando haya una situación de emergencia o una obligatoriedad impuesta por la autoridad de aplicación de que de repente se debe aplicar tal o cual producto o tal o cual principio activo para hacer un control de plagas, pero salvo excepciones muy extremas, hay un listado, digamos, de principios activos que se los considera altamente peligrosos y están dentro de una nómina de prohibidos. Y luego hay una serie de clasificaciones intermedias, pero en todos los casos lo que establece es la necesidad
de que a esa toxicidad de esos productos además se le haga una evaluación de riesgo ambiental y social. Porque claramente no es lo mismo una aplicación cercana a una escuela, pasando a temas sociales, o una aplicación hecha con un método que sea de aplicación aérea, que si es una aplicación manual. Y si es una actividad, una aplicación puntual y específica al lado de la planta o sobre las hojas de la planta que estoy controlando, a que si es una aplicación en la totalidad de la superficie que está bajo manejo. Entonces, todas esas condiciones, lo mismo con las medidas de protección personal, con los elementos y las herramientas que utilice y cuán bien calibradas están, hace que el riesgo sea mayor o menor, o si aplico, no sé, con determinado nivel de viento, bueno, en fin, toda esa complejidad se interrelaciona con la toxicidad. Esto es algo nuevo que puso en marcha FCC hace bastante poco, que son estas evaluaciones de riesgo, donde se cruzan estos dos grandes temas, ¿no? La toxicidad que es propia del producto, digamos, en función del principio activo, con toda esta componente de riesgo que es variable en función del ambiente y de la forma y del lugar y demás. Y todo eso lo que en definitiva me lleva es a definir distintas medidas de control para que esa aplicación pueda llegar o no a ser desarrollada y bajo qué preceptos. Y todo eso tiene que estar documentado y todo eso es auditado por la entidad de certificación. Sobre el tema de los agentes de control biológico, también busca que sea minimizado, que se monitoreen y se controlen, evaluar los riesgos e implementar medidas para reducir potenciales desastres naturales. Este es uno de estos criterios nuevos que agregó la versión 5, a veces un poco difícil de atajar o de imaginar, pero bueno, en el contexto de cambio climático en el que estamos atravesando, sí me parece que es importante tener en cuenta esto y bueno, incluso ante otro tipo de desastres, no necesariamente los relacionados con el cambio climático, pero sí naturalmente si estoy en un área que hay riesgos de erosión, y que puede haber una crecida excepcional de un río, etcétera, bueno, claramente tengo que considerar que eso puede llegar a pasar, aunque la recurrencia quizás sea una vez cada 100 años o X. Bueno, en particular pone el ojo sobre la infraestructura que pueda ser necesaria para el desarrollo de la actividad, de vuelta, como hablaba antes, caminos, puentes, playas de acopio, etcétera. Las actividades de transporte y la silvicultura, de qué manera son hechas en particular y cómo estas pueden llegar a afectar al recurso hídrico, suelo, especie y hábitat, y cómo en definitiva llevo a la práctica todo aquello que evalué como impacto, definí en el plan de manejo, bueno, pero en definitiva en el terreno, en el día a día, cómo ocurre esto, ¿no? Y dentro de este criterio, recuerden que dentro de los criterios estaban los indicadores, entonces dentro de estos indicadores lo que va a hacer es un poco marcarle al auditor la necesidad de revisar cosas específicas. También lo que establece es la necesidad de conservar los valores ambientales en el aprovechamiento y la extracción de los productos, y apuntando a reducir los residuos que puedan llegar a ser comercializados. No sé si ahora o en la charla de la tarde, pero también me interesa escuchar a ver si en el caso del Palo Santo hay situaciones en las cuales hay residuos que puedan llegar a ser comercializables y que dependiendo de cómo se haga la operación puede haber en esto un cuidado adicional a tener. Y naturalmente evitar el daño a otros productos y servicios, no por hacer foco en una especie de mayor valor, no puedo tomar la libertad de afectar otros valores, otros productos u otros servicios. Y por último, eliminar desechos de manera apropiada. Estos son desechos de operación, digamos, ¿no? Residuos, sean peligrosos o comunes, o eventualmente patogénicos, bueno, cual sea ellos, esto tiene que ser desechado de manera apropiada.
11:50, hago acá una pausa para agradecerles muchísimo por su atención. Ya dejo ahí los datos de contacto de la Oficina Nacional, que es info@arfcc.org. Lo voy a poner en el chat también, para quien se quiera conectar, y quisiera parar la presentación para poder verlos y que me vean, y conversar un poquito de toda esta larga exposición, preguntas, reacciones, comentarios que puedan tener. ¿Y puedo yo? Por supuesto. Tengo una pregunta y un comentario detrás. La pregunta es, bueno, me confirma que cada principio tiene la serie de criterios que ya están definidos, y asumo o pregunto si debajo de esos criterios la forma de verificar o los indicadores también ya están definidos, ¿no? Y si así fuera, si también está pautada ya de antemano cuál es la forma de valorar cada uno que tiene el auditor, ¿no? Porque me imagino que hay muchos que serán cualitativos, ¿no? Y que entra cierta subjetividad ahí del auditor al decir este criterio es satisfactorio, este no lo es. Pregunto cuán sistematizado está el sistema como para dejar de lado las subjetividades o las impresiones personales de cada uno. Bien. Bueno, en relación con lo primero, con el tema de los indicadores, estamos en un momento de transición en FCC a nivel mundial y en particular en Argentina. Les voy a contar de las dos cosas. A nivel mundial, lo que se hizo a partir de que se publicó esta versión 5 de Principios y Criterios, también se tomó una decisión de que se establezcan indicadores a nivel internacional. ¿Por qué? Porque históricamente existían los principios y criterios y los indicadores los definían o equipos nacionales de discusión, equipos de trabajo que definían los indicadores para esos criterios, o en su ausencia eran indicadores definidos por las entidades de certificación, que en cualquiera de los dos casos tenían que validar con FCC Internacional. Esa es la situación en Argentina. Hasta ahora es la segunda que describí, o sea, los indicadores que se usan hasta ahora en Argentina son los definidos por las entidades de certificación. Y esto tiene, bueno, esos indicadores están testeados y aprobados por FCC Internacional, o sea, no es que cada entidad de certificación hace lo que le parece, sino que está dentro de una lógica común. Esta nueva versión 5 de Principios y Criterios con estos indicadores internacionales, lo que hizo fue establecer una obligatoriedad de que se definan un único set de indicadores para cada país o cada región. Entonces ya no se acepta este escenario anterior en el que quizás hubiera distintos indicadores conviviendo en un mismo país, como por ahí todavía ocurre. Entonces, esta versión 5 viene de la mano de indicadores únicos para el país, que hubo un grupo de trabajo que estuvo trabajando sobre esos bastante tiempo. Ahora esos indicadores están en manos de FCC Internacional y estamos esperando comentarios o aprobación para principios del año que viene. Yo creo que ya para lo que queda de este año va a ser muy difícil que puedan terminarlo, pero sí para el primer semestre del año que viene. Así que eso en lo que se refiere a indicadores. En lo que se refiere a la subjetividad, y es un tema vidrioso, siempre hay subjetividades porque el que participa es una persona, digamos, un sujeto. Sobre eso hay toda una estructura que busca limitar esas subjetividades al máximo, que pasan por un lado, porque los auditores, para ser auditores, tienen que tener no solamente formación profesional, sino también un curso de auditores que está regulado por FCC, que define contenido, carga horaria, examen, etcétera, etcétera, y es necesario tener ese curso como auditor aprobado, que justamente va construyendo una lógica común. También existen
exigencias en lo que se refiere a la revisión de los informes de los auditores por parte de las entidades de certificación, donde justamente buscan eliminar esas subjetividades, porque alguien dentro de la entidad de certificación revisa una variedad de informes de auditoría de distintos auditores y justamente busca calibrar, y además existe esa instancia extra de ASI, de esa entidad que controla, que audita las entidades de certificación, y que lo mismo busca que esas subjetividades sean eliminadas o reducidas al máximo. Así que hay distintas capas de chequeo, digamos, una base común de verificación, de formación de auditor, una base común, y todas estas instancias de revisión que buscan evitar esas subjetividades. Y también hay una instancia más, que es lo que se llama las reuniones de calibración, en las cuales el FCC convoca a las distintas entidades de certificación y le dice, bueno, mira, al principio tal, en el criterio tal, lo que estamos buscando, lo que se busca es como mínimo A, B y C, y en situaciones D y E actuar de tal o cual manera. O sea que son todas, diría que, estrategias complementarias que buscan minimizar la subjetividad. Sin embargo, no puedo dejar de volver a decir que esa subjetividad existe, y como a veces ocurre en materia de seguridad ocupacional, a pesar de que hay muchas barreras y muchas estrategias para evitar un accidente, a veces coinciden, como si fueran fetas de un queso gruyère, los agujeros a veces se ponen en línea, y lo que se suponía que nunca iba a ocurrir, igualmente termina ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de situaciones inesperadas que finalmente de todas maneras sí lo permiten. De todas maneras, cuando ocurre una subjetividad que el operador forestal siente que está siendo perjudicado, también existe un mecanismo de apelación en el cual puede recurrir a la entidad de certificación, o más arriba todavía ante ASI, es decir, a mí me parece que acá me evaluaron mal, o que esta evidencia no fue suficientemente tenida en cuenta. En fin, hay, como les digo, distintos reaseguros, pero yo reconozco que algún grado de subjetividad, naturalmente, habiendo humanos involucrados, existe. Sin que corte las preguntas, por favor, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, mientras tanto, si voy ganando tiempo, que estamos llegando a la hora de cierre, son casi las 12, que hoy a la tarde retomamos a las 16, por esta misma vía, el mismo link, ¿verdad, Mauro? Y mañana de vuelta a las 10 de la mañana, en la cual les voy a contar un poco de madera controlada y temas que requieran ser aclarados o que surjan hoy por la tarde. Correcto, Esteban. Esta tarde es a las 16, como habíamos arreglado. Puede ser que dure un poco más de 2 horas, como estaba estipulado. Por eso inicialmente el cronograma que presentaste decía 18:45. Mañana sí, de 10 a 12 nuevamente. Y mañana viernes por la tarde de 16 a tal vez 17:30 horas. Todo con el mismo link. Bien. Perdón, me quisiera agregar algo desde Nación. O sea, el equipo que va a estar participando a las 16 horas no es solamente la Dirección Nacional de Bosques, ¿sí? Va a haber gente en representación de la Dirección Nacional de Biodiversidad y de la Secretaría en Política en Recursos Naturales, que están trabajando puntualmente en biodiversidad con el certificado de flora que acompaña a la exportación, o sea que cubre en cierta medida otro marco legal, y lo que es la parte de la emisión del certificado CITES. Nosotros vamos a hablar del dictamen de extracción no perjudicial. Así que la charla de Nación va a haber 3 integrantes que vamos a hablar de todo lo que hace a la tramitación ante el Ministerio para la exportación de Palo Santo, ¿sí? O sea, la idea es llevarles un panorama general, las áreas que intervienen, cómo intervienen y cuál es el marco legal que se lleva adelante. Bien, excelente, gracias Maximiliano. Prometedora la tarde.
Luciano, ¿querés aprovechar a compartir algunas palabras? Me gustaría también invitarlos a que hagamos una foto, los que quieran prender las cámaras para registrar el momento, por más que está siendo grabado, pero por lo menos un momento. Luciano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? dale, te paso la palabra. Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por participar, por permitirnos, ¿no es cierto?, divulgar esto de la certificación así internamente entre los profesionales, las distintas áreas de la Dirección de Bosques, la Subsecretaría del Ministerio. No, como recién me conecté, no puedo la computadora, no puedo ver quiénes son todos los otros participantes, pero bueno, creo que si tengo que decir algo es simplemente remarcar la importancia de este camino que decidimos comenzar el 10 de diciembre de 2019, cuando decidió el gobernador con el ministro darle el impulso a la certificación y a lo que es el manejo forestal, dar el salto de calidad que hace tiempo veníamos buscando y con mucho esfuerzo haciendo. Y creo que esto de la certificación y apoyándose en las normas de calidad y las normas internacionales de empresas tan reconocidas, empresas y entidades tan reconocidas como FSC y las otras certificadoras que hay hoy con este tema, creo que a nosotros y a las empresas y productores de la provincia le va a ayudar a poder colocar a los productos forestales chaqueños en el lugar donde tienen que estar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que el SIGMA, el SAFI, que lleva adelante la Dirección de Bosque, es un paso adelante en la trazabilidad que nos diferencia de otras provincias, nos permite conocer el origen del lugar donde se hace el aprovechamiento, los titulares, el productor que hace el servicio, los transportes por el cual se transportan esa materia prima hacia las industrias, las distintas transformaciones que hacen, sean tanino, carbón, muebles, abertura, infraestructura ganadera, en fin. Esa información ya hace años se está consolidando. Después, con el tiempo, apareció el convenio de corresponsabilidad gremial, que le da como una matiz social o un cruzamiento de datos con la cuestión social, que es la registración laboral de esos trabajadores que trabajan en esos aprovechamientos, como también en la industria. Y por eso creemos que tenemos un sistema que, a los fines de las certificaciones y los distintos cumplimientos de la norma de calidad, nos da, partimos de un lugar privilegiado, a diferencia de otras provincias, simplemente con el hecho de que se tiene un sistema de gestión y se tiene la información. En otras provincias por ahí, o en otras situaciones, tienen por ahí el desafío de generarla. Nosotros esos pasos ya lo dimos y con los años lo vamos mejorando. Ni hablar con el sistema de seguimiento satelital que tenemos en la Subsecretaría y la Dirección de Bosque de la provincia, que va acompañado con el sistema también de alerta temprana del Ministerio de Ambiente de la Nación y todo el sistema también de monitoreo que ellos tienen sobre los planes, sobre distintas cuestiones vinculadas al ordenamiento, el fondo de bosque, etc. Creo yo que estamos en un momento, tanto nación y provincia, que estamos en un momento oportuno para hacer ese salto de calidad, y que bueno, creo que tu acompañamiento como FSC y todos los profesionales que formaron parte de las charlas anteriores, más esta, nos pueden ayudar a que ese camino se haga cada vez más corto. Así que bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, y como siempre poniendo todo lo que tenemos para poder avanzar en este tema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Y está claro que tenemos muchos objetivos comunes. De vuelta yo resalto ahí el agradecimiento y el empuje que le ponen, y más ahora en particular, digamos, con el apoyo de Eduardo y del director Martín Mónaco también, para desde Nación también por ahí apoyar estas iniciativas, estas ideas, en particular con estos productores de Palo Santo. Así que súper agradecido de vuelta con
con esta iniciativa y bueno, ojalá que se vaya transformando en una realidad, en acciones concretas, que se puedan ir superando las dificultades, los desafíos que trae, ¿no? Una operación más ordenada y eventualmente certificada. Queda abierto ahí el micrófono para que quiera intervenir, ¿no? Por lo menos hasta que el hambre no gane. Bueno, si les parece bien, entonces vamos cerrando la jornada, la primera parte de la jornada, y nos reencontramos a las 16 horas. ¿Sí? ¿Te parece, Esteban, si hacemos una foto grupal? Dale, perfecto. Los invitamos a que abran las cámaras. Espera que me peino la pelada, que con este calor se me despeine todo. Ahora está en 37 la térmica, está mejorando. ¿Cómo andan en Chaco con el calor, Aguantando también. Una más. Listo. Bueno, muchas gracias, Mauro, gracias a todos. Nos vemos a la tarde. Retomamos luego. A la tarde. Hasta luego. Hasta la tarde.